y empezamos ya con la práctica. A ver, ¿alguien más que quiere ingresar? Nadie más. Entonces, estamos 19 evaluaciones tiene que ver ahorita. Los que van llegando tarde ya tienen que esperar 5 minutitos. Entonces, voy a presentarles la pantalla de la pregunta, ¿ya? A ver, esta es la pregunta que ustedes quiero que vean. Ahí está, los grupos, miren. Dice, Adanaquea, Gurto, Calderón y Cana, peso molecular de este compuesto. Carvajal, Carrillo, Díaz, ahí están los nombres, no sé si lo pueden ver ustedes. Ya, desarrollenlo. Son 8:38, 8:40 termina. Me mandan en el chat las respuestas y terminamos. Tienen que tener tabla periódica. No se las puedo dar. Si no, traten de ver ahí en la pizarra. A ver, rapidito. Por ejemplo, Pacheco, Peña, Ramos y Rivera, N2O, peso molecular. Estoy esperando. Ya va 8:39. Los que tienen respuestas ya de una vez. Que estaba entregando ya de una vez. Esperen un ratitito. Ya tengo respuestas. Andrea Ruiz, después conversamos. Haz tu pregunta. Tienes un minuto nada más. Ya. Bertinetti. Ya, está bien. Gutiérrez Nayeli, ¿no? Ya, está bien, Nayeli. Ramos. Ajá, con unidades y todo, muy bien. Fuentes también. Apuren. ¿Quién más? ¿Quién más? Calderón. Ujú. ¿Quién más? Díaz. 56. Tengo 9 respuestas, somos 21. Apuren. Muñoz. Ya, está bien. Ruiz. Ya. Muñoz. Todavía no, estoy apuntando los resultados. Ahorita voy a decir ya. No, 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 solamente que dice su nombre nada más. Uno nada más. ¿Quién más? Carrillo. Necesito el peso molecular. Apure. Falta Carvajal, falta Gamboa, González. ¿Alguien más? González. Ya. Sí hay 152, está bien. ¿Nadie más? Ya, se terminó el tiempo. Solamente la mitad ha respondido. A ver, uno más. Carrillo, 56, ya. Nadie más. Terminó el tiempo, ¿ya? Ah, ¿quién es Redmi? Ah, Pacheco. Ya, Pacheco.
Vamos a hacerlos entrar a estos chicos. Ya está. Entonces dejamos la pantalla. Yo creo que los demás chicos ya no van a hacer. Ya está, se terminó la prueba. Este es de cuarto secundaria. Los que no han respondido, vamos a ver por qué no han respondido. No tienen la tabla periódica a la mano, seguramente, pues. Un ratito pausamos esto. Descárguenla. Apunten los pesos atómicos, no sé, hagan lo que sea. Lo tenemos que solucionar. No podemos esperar que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Vamos a... Ya, a ver, señores, quiero que se pongan un poquitito las pilas. Hemos visto la semana pasada qué cosa es una UMA, ¿no es cierto? Una unidad de masa atómica, que es un número muy pequeñito en masa. Estamos hablando de 10 a la menos 24 gramos, o sea, y nosotros no podemos trabajar con esas masas, ¿no? O sea, lo que podemos saber es más o menos cuál es el valor de esta tabla periódica, qué valor está representando aquí, por ejemplo, el cobalto que dice 58,93, o en el redondeando sería 59 UMAS, que es la masa de un átomo nada más, un átomo. Pero yo no voy a trabajar con un átomo o con una docena o con una centena de átomos, porque sería trabajar con números muy pequeñitos. Yo tengo que trabajar con números muy grandes, con números que se puedan de repente expresar con una balanza, poder tomar la masa, el peso, ¿no? Así que tenemos que hablar ahora de una unidad que es representativa de la química, que es el mol. Siento frío, estoy con chompa inclusive. Entonces, por eso es que ahorita en la clase de hoy día es el mol. Si ustedes han descargado las fichas que les he mandado ayer en la tarde, entre ellas está también el sílabus. Y en el sílabus he incluido UMA en la primera semana, que ya pasamos, y MOL esta semana. O sea que hoy día tenemos que entender lo que cosa es un MOL. Y en realidad no es nada del otro mundo, es un número nada más. Pero vamos a utilizarlo de aquí en adelante. Así que nosotros no vamos a utilizar centenas de átomos, ni 40 átomos, ni 200, ni 4000. Vamos a utilizar moles de átomos. ¿Y qué cosa es un mol? Es lo que tenemos que entender. Y las próximas clases son, la siguiente clase ya no tiene nada que ver con esto, pero vamos a utilizar lo que es mol, vamos a utilizar los pesos moleculares, pesos atómicos, la tabla periódica cada rato para hacer reacciones químicas. Eso es química de verdad. O sea, lo que hemos hecho antes era como para que ustedes tengan idea de qué cosa es un neutrón, qué cosa es un átomo, qué tiene afuera, qué tiene adentro, cómo se hallan los pesos de uno o de dos o de una molécula, pero vamos a hacer cosas ya más grandes. Así como, por ejemplo, nosotros nos vamos a una fábrica o de repente a un almacén donde transportan arroz y tenemos que familiarizarnos con lo que utilizan ellos en medidas de masa. Por ejemplo, dicen 3 toneladas de arroz, 4 toneladas de trigo. Entonces están hablando de toneladas, no dicen 5 kilos, ni 4 gramos, ni nada de eso, ¿no? Utilizan una magnitud de acuerdo a la necesidad, ¿no? O sea, a la industria. Nos vamos, por ejemplo, quién sabe, de repente a un laboratorio de biología o de microbiología y ellos utilizan de repente miligramos o de repente utilizan unos mililitros, pequeñas cantidades, ¿no? Pero nosotros en química no vamos a utilizar ni gramos, ni miligramos, ni kilogramos, ni toneladas. Vamos a utilizar una unidad pequeñísima como la UMA, pero tenemos que expresarla en gramos. Entonces necesitamos agarrar mucha cantidad para poder expresar un montón de átomos, utilizar su medida en gramos. Entonces, de eso se trata. Vamos a ver en la pantalla el inicio de esta clase. Si no me equivoco, es aquí. Sino que aquí les puse esta es la pregunta que les he dejado. Y vamos a empezar aquí para entender esto. Los chicos que no han entregado las tareas ya no me entregan, ¿eh? Ya es muy tarde. Solamente me quedo con los 7 que han entregado. Entonces, acá está. Estamos hablando del mol, un mol, ¿ya? El mol. Y es más, hay un premio que es el premio mol a fin de año. Si regresamos al colegio, lo vamos a repartir a los mejores. El año pasado me quedé con las ganas, este año sí tengo mis premios mol para los mejores alumnos de cuarto también. 8 de junio, y este es la segunda semana, pero le he puesto semana 1 porque, de acuerdo al colegio, es la primera semana del segundo trimestre. Este es los objetivos, ¿no? Usar apropiadamente las unidades químicas, como la semana pasada,
que se obtienen de la tabla periódica, a menos que les dé yo las masas atómicas, ¿no? Y entender el significado de mol y de masa molar, relacionar partículas, moles y masa. Bien, partículas, moles y masa. Ya, ¿a qué se refiere cuando dice partículas, moles y masa? Vamos a verlo con un ejemplo un poco más sencillo, ¿no? Acá hay una moleculita, y este es el Día Mundial del Mol, que es el 23 de octubre. El mol, o sea que sí es un número importante, al menos en química, ¿no? En física no se utiliza, en biología no se utiliza, en ninguna ciencia se utiliza más que en química. Así. Y es una de las magnitudes fundamentales, la cantidad de materia, ¿no? En mol. Este es el mol. Es un número, miren, 6,022 en realidad, 0,2 por 10 a la 23. Es un número muy grande, muy feo. Pero ¿qué cosa es? ¿De dónde salió? Hay que verlo ahorita, ¿no? ¿Qué es el mol? Y más o menos es lo que les decía hace un ratito, que tenemos que relacionar partículas, moles y, bueno, y masa, ¿no? Masa. Yo lo podría relacionar más o menos como que, por ejemplo, yo me voy a una panadería, miren, para que tengan una idea, ¿no? Y en una panadería yo utilizo sacos de harina, ¿no? Harina de trigo. Y un saco de harina, en realidad, no toma el nombre de saco de harina. Yo no le voy a decir al panadero, ¿cuántos sacos de harina? No, dicen cuántos quintales. Entonces, un quintal representa, a un ratito vamos a ingresar a Patrick Cana, ya. ¿Quién más? Eric García y Timaná. Un quintal de harina es 50 kilos, 50 kilogramos. Miren, o sea, un quintal es 50 kilogramos. Es como un mol que representa una masa molar, ¿no? Pero ¿cuántas particulitas de harina habrían en un saco de harina? ¿Se imaginan cuántos pedacitos, cuántos granitos de harina molida están en un saco? Hay millones, millones. Pero yo no voy a utilizar un granito, ni dos granitos, ni 50, ni 100. Voy a utilizar o un quintal, o voy a utilizar 50 kilogramos, cualquiera de los dos. Pero ya sé que es un número de partículas que están molidas en un saco de harina. Supongamos que hay 60 millones de partículas. 60 millones me representaría un quintal y me representan 50 kilogramos. Estoy relacionando masa con un número que es una agrupación, que puede ser, por ejemplo, 50 kilos, que es una agrupación, que significa un quintal, y una cantidad de 60 millones de partículas que vendrían a ser, pues, de repente, algo así relacionado a los átomos, ¿no? Yo voy a relacionar un montón de átomos y les voy a poner a ese nombre, un nombre, y también tiene una masa. Entonces, más o menos de eso se trata. No se entenderá ahorita, pero vamos a ver que no es difícil, pero hay que concentrarse, porque si no lo entendemos ahorita, más tarde se nos va a hacer complicado. Y es más, ahorita, por ejemplo, les digo que los chicos de quinto recordamos esto y no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no le dan importancia, pues. Y esto es sencillo. Recordemos lo de la semana pasada. El valor de una UMA es la masa de un átomo de carbono, pero la 12ª parte, ¿no? Dijimos eso la semana pasada. Pero es un número muy pequeñito, ¿no? Aquí está, mira. Un átomo de carbono pesa 12 UMAs, y por lo tanto, esta es su masa, 12 por la masa de una UMA, que es 1,66 por 10 a la menos 24. Es más o menos esta es la masa de un átomo de carbono. No podemos trabajar con este número tan feo, ¿no? Mejor lo relacionamos con un hidrógeno, que es lo más sencillo. Acá está. Un carbono, 12 UMAs. Un hidrógeno, 1. En realidad es 1,008, ¿no? 1,008, pero estamos redondeándolo. Siempre redondeamos un poquitito a los números. Y oxígeno es 16. En realidad el oxígeno es 15,999. 16. Bien, estamos redondeando, ¿eh? 16. Pero es 12 UMAs, pero 12 UMAs no es una medida de masa. Tendría que multiplicar 12 por el número 1,66 por 10 a los menos 24 gramos, ¿no? Para expresarlo en gramos. No puedo trabajar eso, así que vamos a hacer una cosa más grande para poder expresarlo. Estas son las verdaderas masas, ¿no? 1,007, carbono 12,01, oxígeno 15,999, pero vamos a redondearlo, ¿no? Acá lo he redondeado. 16, 1 y 12, por ejemplo. Entonces, y dijimos que una molécula de agua, por ejemplo, está compuesta de 2 hidrógenos, o sea, tengo 2 sumas acá, y de oxígeno, que es 16 sumas. La masa molecular de agua era 18 UMAs, ¿no? Lo que hemos hecho ahorita, o sea, estamos haciendo la masa molecular. Ya, pero miren, ahora vamos a ver una cosa sencillita, de dónde sale ese numerito que les puse acá. Entonces, agarremos una cantidad, una unidad de hidrógeno. Acá me faltó poner este hidrógeno. Este hidrógeno tiene una masa de una UMA, o sea, esta es la masa de un hidrógeno. Esta es la masa de un hidrógeno. ¿Qué pasaría si yo agarro 100 moléculas o 100 átomos de hidrógeno? 100, o sea, 100. Este numerito hay que acostumbrarse. 100 átomos de hidrógeno sería, pues, la masa de 100 átomos de hidrógeno sería 100 UMAs, 100 UMAs, que es este número un poco más grandecito. Miren, solamente se han aumentado
2 ceros al exponente. O sea, menos 24 más 2, ¿no? Menos 22. 100 átomos de hidrógeno. Y si son 1000, sería 1000 veces la masa de una, que sería una UMA. Sería 1000 por 10 a 6, 1,66 por 10 a la menos 24. O sea, este numerito que está acá. Miren cómo va creciendo la masa, ¿no? Y si yo agarro 1.000.000, sería 1.000.000 por la masa de una UMA, que es la masa de un átomo de hidrógeno, ¿no? Es este número. Pero todavía sigue siendo feo este número, chiquito, muy pequeño, menos 18, es un exponente no se puede trabajar, ¿no? ¿Y qué pasa si yo agarro 1.000.000.000, o sea, 1.000.000.000.000, 10 a la 9? Entonces sería 10 a la 9 por este número y me sale un número también pequeño. ¿Ya? Pero yo no quiero trabajar con esos números tan pequeñitos. Yo quiero agarrar que la masa del hidrógeno que me representa el peso atómico que está en la tabla periódica no me signifique una UMA, sino me signifique un gramo, para trabajar con gramos, que es lo que yo necesito. Entonces, mire, si esta cantidad, un gramo o un átomo, pesa esto, un gramo, ¿cuántos átomos de hidrógeno habrá? A ver, más o menos te hago una regla de 3. Mire, un hidrógeno pesa esto, 100 hidrógenos pesan esto, 1.000.000 de hidrógenos pesan esto que está acá, 1.000.000.000 pesan esto. Con uno de estos tres yo relaciono cuántos átomos de hidrógeno habrán para que esa masa ya no me dé estos números tan feos, sino solamente un gramo. Y vamos a ver una regla de 3. Dice, haciendo la regla de 3, me sale 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Y este numerito es el famoso número de Avogadro, que es el mol famoso. O sea, en realidad el mol es este número, pero lo vamos a redondear de 6,022 por 10 a la 23 a 6 por 10 a la 23. No trabajemos con este 0,22, a menos que le digan lo contrario. Ustedes ya saben que el número es 6,022. Entonces, ¿qué cosa es un mol? Es un número, así como un millar, un centenar, una docena, un par, una mano de plátanos. Acá un mol es 6 por 10 a la 23, es un número. Y en el caso del hidrógeno, si me dicen un mol de hidrógenos o un mol de átomos de hidrógeno, significaría 6 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. No es un millar, no es un millón, no es 10 millones, no es una docena, no es una centena, es 6 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Eso es todo, mire, de esto se trata esta clase. Solamente que tenemos que familiarizarnos con este numerito. Y a este número, que es 6 por 10 a la 23, que es un mol, le pusieron el número de Avogadro. ¿Por qué? Porque este señor Avogadro, un italiano, hace 200 años, hizo una regla de 3. Y por hacer una regla de 3, se hizo famoso. Lo que ustedes ya saben hacer una regla de 3, ¿no? Entonces, miren, este es el numerito, 6,022 por 10 a la 23, es el llamado número de Avogadro. Miren, este Na significa un número de Avogadro que es un mol, es igual. Un mol es un número que equivale a ese número de Avogadro. 6 por 10, 6,22 por 10, 6,022 por 10 a la 23. Pero como les digo, vamos a redondearlo a 6 por 10 a la 23, ¿ya? Están ingresando y saliendo, ¿no? Entonces, miren, si yo digo un mol de hidrógenos, un mol de átomos de hidrógeno, es 6 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Y esto representa un gramo. O sea, olvídense la tabla periódica cuando hablábamos de UMAS. Ahora, la tabla periódica, como no tiene unidades, ahí no dice, por ejemplo, el cobalto, 58,93 gramos, no dice, ni tampoco dice 58,93 UMAS, no dice nada. Las unidades las vamos a poner nosotros, por eso la tabla periódica la tenemos para nosotros. Si yo hablo de un mol de átomos de cobalto, pues su masa será 59 gramos. Si yo hablo de un átomo de cobalto, entonces será 59 UMAS. Mire, si es un átomo, UMAS. Si es un mol, gramos. Pero es la misma masa de la tabla periódica. Así que todo lo que ustedes han hecho de UMAS, ahora lo vamos a reemplazar por gramos. Pero no vamos a agarrar un átomo, vamos a agarrar un mol de átomos. Entonces, un mol de hidrógenos, un mol de átomos de hidrógeno, que es esta cantidad, es un gramo. Ya no es una UMA. Un mol de átomos de aluminio. ¿Cuál es la masa del aluminio? ¿Tienen ahí la tabla periódica? El aluminio es 26,98, o sea, 27. UMAS, ¿no? Un átomo pesa 27 UMAS, pero yo no quiero agarrar un átomo, yo quiero agarrar un mol, o sea, 6 por 10 a la 23 átomos de aluminio y me van a pesar 27 gramos. Todo lo vamos a transportar, o sea, ya no vamos a utilizar átomos ni moléculas, sino vamos a trabajar con una cantidad muy grande, que es un mol. Un mol es este numerito que está acá, ¿no? Un mol de átomos de cobre.
El cobre decíamos que era 63,5 UMAS, pues ahora como es un mol, es 63,5 gramos. Y 10 moles, mire, si un mol de cobre es 63,5, 10 moles me pesarán o tendrán una masa de 635, porque es 10 veces más. Y así que de eso vamos a trabajar ahorita. Acostumbrémonos a este numerito. Es la clase. O sea, esta clase no es difícil, pero a veces por ser tan fácil no le dan la importancia y cuando yo les digo un mol o una molécula, se confunden y me dicen cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a acostumbrarnos a este numerito. Acá hay un, mire, ya se terminó la clase, pero hay que relacionar algunas cositas más adelante. A ver, ¿quién me dice la respuesta de esta número 1? A ver, tienen los micrófonos activados, ustedes pueden conversar, inclusive pueden escribir todo lo que quieran, ¿no? Dice, hallar la masa en gramos de 2 moles de fósforo. A ver, ¿quién me dice? A ver, un átomo de fósforo dice que pesa 31 UMAS. Un mol, ¿cuánto pesará? 2 moles, ¿cuánto pesará? A ver, ¿quién me contesta? Ya le dan de la masa atómica, ahí 31. No le ponemos unidades porque estamos hablando o de un mol o de un átomo. A ver, de repente es un poco difícil para ustedes porque es algo nuevo, ¿no? Y así siempre es. 62 gramos, Nayeli Gutiérrez. Y estás en lo correcto, Nayeli, porque ahora todo lo vamos a utilizar en gramos. Y estamos utilizando moles, ¿no? Profesor, ¿por qué sale 62? Ya, ahorita vamos a ver. Pero ¿estás de acuerdo que el peso atómico de fósforo es 31? ¿Has visto su tabla periódica? ¿Han visto? Sí, es 31, ¿no? Dice 31. Ya, si a mí me preguntaran cuál es la masa de un átomo, sería 31 UMAS, ¿no es cierto? Un átomo. Pero, y si me dicen 100 átomos, sería 31 por 100 UMAS, o sea, si 31 por 100 sería 3100 UMAS, que lo multiplico por lo que es una UMA y me sale una masa feita, ¿no? Pero yo no estoy hablando de ni átomos, ni de 100, ni de 1000, ni de 2, estoy hablando de moles. Entonces, mol significa ese número grande que hemos puesto por ahí, sería 2 por 6 por 10 a la 23 átomos de fósforo. Y cada mol de átomo de fósforo ahora se expresa en gramos. Un mol se expresa a 31 gramos, por lo tanto 2 habría el doble, que es 62. Entonces, ese peso molecular o peso atómico que vamos a ver en la tabla periódica, lo vamos a utilizar ahora con gramos, pero siempre y cuando me digan moles acá. O sea, es como si yo te dijera, por ejemplo, no sé, ustedes dan cuenta de las hojas de papel bond medio millar, ¿no? No sé cómo le dicen a ese paquete medio millar. Es un paquete de hojas de bond medio millar. Ya. Yo no voy a trabajar con una hoja ni dos hojas. Estoy hablando de paquetes de medios millares de bond. ¿Cuánto vale o cuánto pesará un paquete de medio millar? Debe pesar algo de, no sé, 400 gramos por ahí, ¿no? Ya, pues, 400 gramos. Medio millar, 400 gramos. Y si yo tengo 10 paquetes de esos, sería 4 kilos, ¿no? O sea, 4000, porque cada paquete me pesa medio kilo. Entonces, 10 paquetes que será medio kilo por 10, o sea, 5 kilogramos. Algo así. Entonces, yo no estoy hablando de medio millar, acá estoy hablando de moles, o sea, es un número muy grande. Entonces, vamos a relacionar. Dice, un mol, 31 gramos. Ya no es un átomo que es 31 UMAS, ahora es mol. Si estamos hablando de mol, gramos. Si estamos hablando de mol, gramos. Si estamos hablando de átomos, UMAS. Átomos con UMAS. Moléculas con UMAS. Moles con gramos. Y 2 moles sería el doble. Hasta ahí más o menos, miren que es algo nuevo, así que me imagino que es un poco difícil de entender al comienzo porque estamos utilizando una unidad distinta, nueva para ustedes, que es el mol. Pero esa es la unidad química. El que sabe lo que es un mol, el que relaciona masas con moles y número de partículas, número de átomos, de moléculas, pues entonces en química hemos hecho un gran esfuerzo. Pero si no lo entendemos acá, es más difícil más adelante, porque todo lo que viene de aquí en adelante es con respecto a moles. Ya no vamos a trabajar con un neutrón, 4 neutrones, acá faltan 7 electrones, la carga es -2, no, estamos trabajando ahorita con moles. Son cálculos de química. Y vamos a hacer cálculos de química y necesitamos calculadora y pesos atómicos, ¿no? O sea, la tabla periódica. A ver qué me está escribiendo por ahí. La otra pregunta, ¿cuánto sale? 200 gramos. A ver, 200 gramos. ¿cuánto pesa cada uno? Claro, pesa 40, ¿no? Como hablamos de 40 por moles, claro, 5 veces 40 por 800 5. ¿Ves? Ya lo entendieron, muchos de ustedes ya lo han entendido. Y es sencillo. Un mol, 40 gramos. No estamos hablando de un átomo, un mol. Un mol significa una cantidad muy grande de átomos de calcio que pesan 40 gramos. Olvídense ya si hay
100, 1000. No, estamos hablando de 6 por 10 a la 23 átomos de carbono, no, de calcio, que pesan 40 gramos. Si es un mol, 40, 5 moles son 200. Y una regla de 3 sencillita, ¿no? Entonces, si a veces les puedo poner aquí 5 y multiplico por 5, buena hora. Pero si les pongo 1,23 moles, ahí sí necesitamos calculadora, ¿no? Entonces, la tabla periódica y la calculadora de ahora en adelante, yo preferiría que la tengan a la mano siempre. A ver, veamos otra preguntita. También se pueden relacionar moles, masa y partículas. Así como hicimos la semana pasada, que yo le decía, tengo una molécula de agua. En una molécula de agua hay 2 hidrógenos, ¿no? Y un oxígeno. Si en una molécula hay 2 hidrógenos, en 10 moléculas habrá 20 hidrógenos. Y en 100 habrán 200 hidrógenos. Igualito acá, pero hablamos de moles, ¿no? A ver, dice, ¿cuántos átomos hay en 0,01 moles de boro? A ver, ¿quién me dice eso? Miren, 0,01 mol de boro. El boro tiene una masa atómica de 11, UMA se supone, ¿no? Un átomo. Pero estoy hablando de moles. A ver. ¿Cuál sería la masa? Un boro, 11 UMAs. Un mol de boro, 11 gramos. Pero yo no tengo un mol. Tengo muy poco. Tengo 0,01. Hay que hacer una regla de 3. Y utilizamos unos numeritos chiquititos y unos números grandotes también, ¿no? A ver, por ahí han puesto una respuesta. Ay, se me fue la... Acá está el chat. 0,11 gramos, ¿no? 11,1. ¿Por qué, Andrea? Ocultado 0,11. Sí, está bien. Ya. Y vamos a hacer en la pizarra mejor para que lo entiendan un ratito, ¿ya? Sí, profe, explique eso. Vamos a hacer en la pizarra. Ya, vamos a hacer en la pizarra. A ver, un ratito quiero ver qué me han escrito por acá. No. No es Gutiérrez. Dejemos un ratito la pizarra y vamos a ver si es que se ve la pizarra un ratito. Dejemos la pantalla. Y ahí estamos. Vamos a acercar un poco. Ya, porque esto sí es necesario que se aprenda, sí o sí. ¿Eh? Entonces, voy a sacarme estos audífonos un ratito para poder moverme. Ya, entonces decíamos así, ¿no? Un mol es igual a 6 por 10 a la 23. Se ve, ¿no? Es un número. Así como un millar es 1000, o sea, 10 al cubo. Ya, pero acuérdense de esto, ¿ah? 10, o sea, 100 es igual a 10 al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Si yo tengo 4 ceros, lo expreso como 10 a la cuarta, ¿no? Es un poco de aritmética, 10 a la cuarta. Si tengo 1 y 10 ceros, 10 a la cuánto es. ¿Puede volver a repetir, profe? A ver, 100 es 10 al cuadrado. 10 por 10 es 100. Acá es 10.000, que es 1 con 4 ceros, 10 a la cuarta. ¿No es cierto? 10 por 10 por 10 por 10. Ya. Si yo tengo, entonces, mire, saquen su relación, ¿no? 1 con 2 ceros es 10 al cuadrado. 1 con 4 ceros es 10 a la cuarta. 1 con 10 ceros, 10 a la 10 tiene que ser. 10 a la 10. ¿Mm? Imagínense este 10 a la 23. Es grandote, es 6 y 23 ceros. A ver, acá, 2 con 4 ceros, con 5 ceros. ¿Cuánto es entonces este numerito? Que es 200.000. 2 por 10 ¿A la a cuánto? las 5. A las 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, los números de ceros, ¿no? Pero acá tengo 2, acá tenía 1. Acá es 2 por 10 a la 5. Entonces, este numerito es 6 con 23 ceros. Ya. Pero ahora vamos a ver números chiquititos. 0,1, por ejemplo. ¿Cuánto es? ¿Se acuerdan en aritmética? 10 a la cuánto? A la menos 1. Y 0,01. 100 a la menos 1. No, 10 a la menos 1. 10 a la 10 menos a la 2. menos 2. Si ustedes ponen en su calculadora 0,01,
y pone notación científica, le va a salir 10 a la menos 2. O sea, 1 por 10 a la menos 2. O si no, ponen 10 a la menos 2 acá y sale 0,01. Ya, vamos a ver. Y este numerito que está acá, 0,00001, ¿cuánto será entonces? Como es matemática, tenemos que ver un poco de aritmética, de regla de 3. Hay que hacer ecuaciones también un poco. A ver, voy a 10 poner a la acá. menos 5. 0,00001. Miren, cuando tenía un cerito, 10 a la menos 1. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. 10 a la menos 5. 10 a la menos 5. 10 a la menos 5. Entonces, cuando es número pequeñito, cercano a 0, tiende a 0, entonces los exponentes son negativos. Cuando es un número grandote, que tiene muchos ceros, 200.000, el exponente es positivo. Miren la diferencia, ¿no? Acá pongo 2 y 0, 0, 0, 0, 0. 2 por 10 a la 5. 2 por 10 a la menos 5. No, pero este es un número grande, es exponente A la positivo. 5, digo, a la 5. 5. Miren la diferencia. Entonces nosotros vamos a utilizar numeritos con exponentes positivos y numeritos con exponentes negativos. Entonces esto tenemos que tenerlo siempre en la cabeza para poder utilizar, si no tenemos la calculadora, utilizar por lo menos matemática bien, no es una ecuación cualquiera. Ya, entonces yo decía, un átomo de boro, ¿cuál es su masa? Un átomo, ¿ah? Uno nada más. Ahí está, boro es 11. 11 ¿qué? UMA. 11 UMAs. O sea, 11 por 6, no, aquí era por 1,66, 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Esa es la masa de una UMA. O sea, si yo multiplico 11 por esto, me sale lo que pesa un átomo de boro. Pero yo no voy a trabajar con un átomo, voy a trabajar con moles ahora. Entonces, un mol de boro, ¿cuál es la masa? Ya no es 11 UMAs, es 11 ¿cuánto? 11 gramos. Mire, si trabajo con átomos, UMAs. Si trabajo con moléculas, UMAs. Si trabajo con moles, gramos. Es lo mismo, 11. Si un mol de boro pesa 11 gramos, 0,01 mol de boro, ¿cuánto pesará? Regla de 3. Un mol, 11. Y esto es la centésima parte, o sea, esto es 10 a la menos 2. 1 por 10 a la menos 2. Entonces significa que es 100 veces menos, pues. Si no, agarro mi regla de 3 en mi calculadora y digo, a ver, si acá sería x es igual a esto por esto entre esto, ¿no? O sea, sería, voy a poner acá 0,01. Sería 0,01, porque se cruza, esto por esto es igual a esto por esto, ¿no? Sí. 0,01 por 11. 0,01 por 11 me sale 0,11. Entonces acá saldría, entre 1, ¿no? Saldría 0,11 gramos. Es la respuesta, 0,11 gramos. Por eso los que contestaron 0,11 está bien. Nicole Ramos le faltó un unito por ahí, ¿no? Porque la masa no es 10, es 11. Es 1,1, 11. O sea, la centésima parte. 11 entre 100. Dividan 11 entre 100 y sale 0,11. ¿Ya? Más o menos así. Entonces, a ver, aquí mismo puedo hacer un ejemplito más. Estamos hablando de átomos, ¿no? De moles de átomos, ¿no? Moles de átomos. Ahora vamos a ver más adelante lo que son moléculas. Avanzando un poquitito la clase, vamos a hablar sobre otro átomo. Por ejemplo, en la pregunta no sé qué decía. ¿Se acuerdan que decía la otra pregunta? ¿Qué decía? O si no, vamos a ver cualquiera. Por ejemplo, el hierro. Un átomo de hierro, de fierro, hierro, dice que su masa es 56. 56 sumas, ¿no es cierto? Miren, un átomo. Y un mol de fierro, ¿cuánto será? 56 gramos. 56 gramos. Entonces ya no estamos trabajando con un numerito chiquitito, estamos trabajando con un número muy grande. O sea, es como si estuvieran metiendo dentro de una bolsa 56, no, un mol, que sería 6 por 10 a la 23. 6 por 10 a la 23. 6 y 23 ceros átomos de fierro los meto en una bolsa y lo pongo en una balanza. Ahora sí puedo pesarlo porque está un número muy grande. Yo no tengo una partícula de harina, tengo un saco de harina, lo puedo poner en la balanza. Pero yo no puedo pesar un pedacito. Entonces tampoco no puedo pesar un átomo.
pero puedo pesar una cantidad muy grande. Lo meto en una bolsa y lo pongo en una balanza. Y me pesa 56 gramos, porque es una regla de 3, que la hizo Avogadro, ¿no? Entonces, lo que expresa esto en la tabla periódica, ahora lo vamos a utilizar en moles y en gramos. Pero ¿cuántas partículas habrá acá? 6 por 10 a la 23 átomos de fierro. Por eso les decía que hay relación entre moles, masa y partículas, o sea, átomos, ¿no? Un mol es esto, un mol es esto es esto, o sea, todo se relaciona. Son tres cosas que hay que relacionar. Un mol, masa y cuántos átomos hay. Entonces yo puedo preguntarles de esto con esto, o de esto con esto, o de esto con esto, así una mezcla de todo. Y hay que familiarizarnos con esos numeritos. Entonces, si un mol de hierro es 56 gramos, ¿cuántos serán 3 moles de hierro? A ver, un mol, 56 gramos. 3 moles, ¿cuánto es? 168 A ver, ¿cuánto sale? gramos. 56 por 3, ¿no? 168 gramos. 168 gramos. ¿Y cuántas partículas habrá? Habrá 3 veces esto. Entonces le pongo 3, y para no complicarme la vida con ese número tan feo, lo pongo así, Na. Átomos de hierro. Ya. En algunos exámenes de la universidad quieren que pongan este numerito que está acá. En otros les ponen así, 3Na. ¿Qué significa 3Na? 3 moles de átomos de hierro. 3 moles de átomos de hierro. O sea, 3 por un número 6 por 10 a la 23 átomos de hierro. Pero algunos lo expresan así como 3Na. Así que nosotros vamos a utilizar este. No vamos a utilizar ese número tan feo. Vamos a utilizar solamente este numerito Na, que representa el mol, que representa este numerito que está acá, 6 por 10 a la 23. Pero mire, ojo, el número no es 6, es 6,022, sino que lo estamos redondeando. Les voy a contar que los que quisieran ingresar a la Universidad de Ingeniería no utilizan este, utilizan 6,022. ¿Por qué? Porque en la Universidad de Ingeniería, cuando dan exámenes de admisión, les dejan sacar calculadora. Por eso. Pero en San Marcos y en la Villarreal y en la Universidad del Callao y en la Católica utilizan este numerito. ¿Por qué? Porque no dejan sacar calculadora. Así que en la Universidad de Ingeniería ustedes pueden trabajar con calculadora, todo lo que sea, pero los números son feos. Pero acá en otros no, ahí les dan un número entero, ¿no? 6, así se puede trabajar. Pero tienen que acostumbrarse a los exponentes, ¿ah? Los exponentes son importantes. Hay que simplificar. Miren, por ejemplo, acá, si yo tengo 10 a la 23 y abajo tengo 10 a la 10, ¿cuánto sería esto? A ver, un poco de aritmética. 10 a la 13. 10 a la 3. Y supongamos que yo tengo acá, en vez de 10 a la 20, 10 a la 10, tengo 10 a la menos 8. ¿Cuánto sería? ¿10 a la cuánto? 10 a la 23, 10 a la menos 8. 31. Claro, ahí 31. se suma, ¿no? 10 a la 31. Entonces, esto se va a utilizar bastante, un poco en química y así como en aritmética ustedes utilizan. Por eso en aritmética imagino que este es un tema aparte de ustedes que tienen que utilizar números decimales y fracciones, generatrices y todo eso, ¿no? Exponentes. Ese es un tema de aritmética. Entonces, utilicemos un poco de aritmética acá, como la regla de 3, ¿no? 1, 56, 3, tanto, o sea, regla de 3. Miren, si ustedes se dan cuenta, esto por esto es igual a esto, parece. 1 por 168 es igual a 3 por 56, ¿no? Esto por esto es igual a esto por esto. Regla de 3 simple y directa, ¿no? Que se cruzan los números. Entonces ya más o menos tienen una idea de qué estamos hablando. Entonces de ahora en adelante, olvídense de un átomo, de una molécula, ni de 5 moléculas, ni de 100, ni de 1000, ni de 1.000.000. Vamos a utilizar un número 6 por 10 a la 23 moléculas o átomos de un elemento cualquiera, que representa un mol, ¿no? Entonces, al final, siempre la pregunta a los chicos que no saben química les dicen, ¿qué cosa es un mol? ¿Qué cosa es un mol en conclusión ustedes? ¿Ustedes qué cosa es un mol? A ver, dígame. ¿Qué es? ¿Qué es un mol? A Nicole, Yurisa Muñoz, ¿qué es un mol entonces? ¿Qué es un millar? Es 1000 unidades, ¿no? Es una agrupación. Es un millar, es 1000 unidades. Es un número. ¿Qué es una docena? ¿Qué es una docena? Son 12 unidades, ¿no? ¿Y qué cosa es? Una agrupación de 12 unidades. ¿Qué es una docena? Un número.
¿Y qué es un mol entonces? También es un número, pero es un número feo. 6 por 10 a la 23. Una agrupación, un mol. ¿La cantidad de materiales del sistema internacional? Claro, en el sistema internacional utilizan mol en química. Y las 7 magnitudes fundamentales en física, que son, por ejemplo, longitud, masa, tiempo, energía eléctrica, o sea, intensidad de corriente, intensidad luminosa, candelas. Después, ¿qué más tiene? Temperatura Kelvin, que es, ¿no? Y la última es cantidad de sustancia, que es mol. Ahora sí entiendes de dónde sale ese mol, de la 7ª magnitud fundamental de la materia, ¿no? Que es en física. Pero muchos no entienden qué es un mol. Un mol es un número. Es 6 por 10 a la 23. El número de Avogadro. Es un número, una agrupación de algo. O sea, si yo me refiero, por ejemplo, mol, por ejemplo, yo digo, ¿cuánto sería un mol de carros entonces? Sería 6 y 23 ceros carros. Pero ¿tiene sentido hablar 6 por 10 a la 23 carros? Ni así hubieran 100 planetas Tierra, hubiera esa cantidad de carros. Por lo tanto, en carros no tiene sentido. A ver, ¿sí, ¿habrá también un mol de personas en este planeta? Nada. A la justa llevamos a 7.000, si no me equivoco, ¿no? 7.000 millones, ¿no? O sea, 7 por 10 a la 9 personas hay en este planeta. Imagínense 6 por 10 a la 23. Tendrían que haber, por ejemplo, no sé, 60.000 millones de tierras para que haya esa cantidad de personas, si hubiera una cantidad igual en cada planeta, ¿no? O sea, no tiene sentido hablar de personas ni de carros, pero sí tiene sentido hablar de átomos, de neutrones, de electrones, porque ahí necesitamos muchos para que agrupados pesen 1 gramo, o 10 gramos, o 56 gramos como el hierro, ¿no? Entonces necesitamos un número muy grande, ahí sí tiene sentido. Y es más, si yo les digo, por ejemplo, que esta hoja, una hojita de papel, fuese un átomo de hidrógeno, y yo lo pongo acá en mi mesa, este papel, y quisiera poner los 6 por 10 a la 23 átomos, papeles, a ver qué cantidad es, pues yo llegaría de aquí a la luna 10 veces. Tendría papeles hasta arriba de cantidad. O sea, es un número tan grande que yo no lo puedo expresar así tan sencillamente, ¿no? Entonces, mejor en vez de decir esto, le pongo un mol. Y un mol es este número. Entonces, un mol es un número, es una agrupación. Así como un millar es 1000, un mol es 6 por 10 a la 23. Así que si ustedes le preguntan qué es un mol, de repente más adelante, un número, es un número. ¿Y cuánto representa? Ah, es un número feo, 6 por 10 a la 23, ¿no? Y un mol de átomos sería 6 por 10 a la 23 átomos. Y un mol de arenitas, de partículas de arena, 6 por 10 a la 23 partículas de arena, ¿no? Y un mol de personas, 6 por 10 a la 23 personas, ¿no? Pero personas no tiene sentido. Ni menos planetas. Estrellas podría ser, porque las estrellas dicen que son infinitas, ¿no? A ver, y ahora sí, y si yo tengo esta molécula de agua, con sus electrones libres acá, agua, a ver, agua, ahí está. ¿Cuál es el peso de una molécula, de una molécula de agua? Una molécula, ¿cuál sería? A ver, acá esto pesa una UMA, esto pesa una UMA, y el oxígeno pesa 16 UMAs. Los que no entienden esto es porque estamos sacando de la tabla periódica. Peso atómico de hidrógeno, 1. Peso atómico del oxígeno, 16. Del hidrógeno, 1. ¿Cuánto pesan los 3 átomos que componen un agua? ¿Cuánto es? 18 UMAS. 18 UMAs, ¿no es cierto? Pero es una molécula. Y si yo digo un mol, ¿cuánto pesará? 18 gramos. 18 gramos. Entonces, de ahora en adelante, ya no vamos a trabajar con UMAs, trabajamos con gramos. Y el peso molecular es igual que ustedes hicieron la semana pasada. Es el peso de cada uno de los elementos, pero en moles. Por lo tanto, si este es el agua, vamos a ver otra molécula más adelante. A ver, hay uno de los que le puse ahí ustedes en su examen que les he tomado. Vamos a ver aquí. Me siento con un poco de frío. Para que no me vaya a contagiar. Acá está. Por ejemplo, tengo el KO, óxido de calcio. Ya. Si a mí me dicen cuál es la masa de una molécula, ¿cuánto será? A ver, ¿cuánto pesa el calcio y cuánto pesa el oxígeno?
El calcio. Calcio 12, oxígeno 16. No, calcio, carbono no, calcio. Oxígeno 16 y calcio 40. 40. 40. UMAS, ¿ah? UMAS. Y acá 16 UMAS. ¿Cuánto pesa toda la molécula de óxido de calcio? 56 más. 56 UMAS. ¿Por qué? Porque me hablan de una molécula. Ya. Y si ahora me dicen un mol y un mol de KO, 56 gramos. 56 56 gramos. gramos. Entonces, lo que ustedes han estado haciendo, gramos, ¿no? Lo que ustedes han estado haciendo con UMAS, ahora lo vamos a transformar en moles y en gramos. Ya no en moléculas, ya no en átomos, sino en moles. Vamos. Ahora, la cantidad de partículas en realidad es importante relacionarlo, pero para mí no tanto, porque más adelante tenemos que ver eso de moles. Ya, entonces sacamos una formulita de acá. Un mol es 56 gramos, ¿no? Y supongamos que yo tengo 10 moles. ¿Cuánto sería? De KO. ¿Cuánto sería? Un mol, 56 gramos. 560 gramos. 160. Vamos a poner aquí M, ya que es la masa de KO. Ya. Entonces, esa masa de KO sería igual a qué? A la cantidad de moles. Aquí. Moles de KO por 56, por el peso molecular. Poner aquí esto que pusimos hace unos días, KO, dividido entre 1. Ya. Bien. Masa, que sería 56, 560 acá, ¿no? 560 vendría a ser igual a la cantidad de moles por el peso molecular. Y ahí sale una formulita, miren. Acá saldría la masa, número de moles y peso molecular. Lo voy a poner acá arriba porque ustedes lo vean en su... Porque si no me equivoco, no he puesto esta fórmula y la voy a utilizar. O si no, utilizan regla de 3. La masa es igual a los números de moles por el peso molecular. O sea, despejando el número de moles sería masa entre peso molecular. Esta fórmula la vamos a utilizar a cada rato. ¿Es necesario aprendérsela? No. Porque si ustedes saben el peso de un mol de cualquier componente, cualquier compuesto, pues hagan una regla de 3 y sale lo mismo, ¿no? Eso es sacado de una regla de 3. Entonces, esa formulita, si pueden, copien ahorita en su papelito, en sus hojas, en su cuaderno, y la adhieren ahí a las fichas que les he mandado, y esas diapositivas que más tarde van a ver. Esa fórmula. O sea, moles es igual a la masa entre el peso molecular. Voy a poner aquí. Moles. M es masa, se supone que en gramos, ¿no? Y peso molecular es M con una rayita arriba. O masa molar. Masa molar. Algunos dicen peso molar, ¿no? Peso molar. O peso molecular. Molar o molecular. En realidad es lo mismo, sino que las unidades las ponemos nosotros. Por eso la semana pasada, cuando yo les puse masa molar o masa molecular, de repente no se entendía. Pues ahora sí se entiende. Cuando yo hablo de masa molar, estoy hablando de moles. Cuando hablo de masa molecular, estoy hablando de moléculas. Pero mejor, en vez de estar complicándome la vida, digo, ¿estoy hablando de moléculas o de moles? ¿Estoy hablando de átomos o de moles? Porque si estamos hablando de átomos, es UMAS. Si estamos hablando de moles, es gramos. Entonces, esa formulita la aplican por aquí. Vamos a seguir con la Nicole, ese perrito, 24 ahí ahora sí. Ahí ¿tiene que ingresar alguien más? No, ¿no? Ya seguimos entonces con la pantallita. Ya no me pongo los audífonos, ya me está fastidiando. Ahí está, ¿no? ¿Cuántos átomos hay en 0,01 mol de boro? En un mol hay esa cantidad, ¿no? Y en 0,01 hay una cantidad de X. Regla de 3. X es igual a 0,01 por 6 por 10 a la 23 entre 1, ¿no? Y sale... Ah, ¿cuántos átomos? Ah, pero la pregunta era esta, ¿no? No lo hicieron. Sí, 6 por 10 a la 21. ¿Así salió? ¿Cuántos átomos? Ya, creo que ustedes hicieron otra pregunta, ¿no? Les preguntaba la masa, creo, ¿no? Pero acá dice cuántos átomos, ¿ah? Ya, pero la masa sería entonces 11 entre 100, ¿no? Acá dice cuántos átomos, no dice cuántos gramos, ¿ah? Así que tengan cuidado.
Si hubiera puesto cuántos gramos, sí. Las respuestas que ustedes me dieron son de una pregunta que yo no les he puesto acá, pero no me di cuenta. O sea, aquí debería haber puesto cuántos gramos hay, ¿no? Y ustedes sacaron 0,11, ¿no? Gramos. Ya, pero aquí es átomos, así que tengan cuidado con eso. Y acá, ejemplo 4, dice, se tienen 3 por 10 a la 26 átomos de hierro en una varilla de metal. Imagínense que tengo una varilla de metal, pero acá les voy a enseñar. Acá está mi varilla de metal, de fierro. Fierro. Y acá dice que hay 3 por 10 a la 26, o sea, hay 3 y 26 ceros de átomos de hierro. ¿Cuál es la masa de esta varilla? Entonces tengo que relacionar esa cantidad con moles y esas moles con su peso. O si no, no voy a poder. A ver, primero hago, o lo hacemos en la pizarra. Vamos a borrar esto. Vayan pensando, a ver, traten de hacerlo. ¿Cuánto sale? Hay contestado, creo, ¿no? A ver, dice que es 3 por 10 a la 26 átomos de hierro. Ya está, eso es lo que me dice. Y me piden la masa. Entonces vamos a salir un ratito y regresamos a la pizarra. Se ve ahí, ¿no? Ahí. A ver. Pero tengo que acordarme un poco. Un átomo de hierro es, a ver, 56 UMAS. Para no olvidar un poco, ¿no? Un mol de 56 gramos. 56 gramos. ¿Pero cuánto es un mol? En cantidad. 6 por 10 a la 23 átomos de fierro. ¿Está bien? Porque es un mol, es un número, ¿no? Ahí está. Pero me dicen 3 por 10 a la 26. ¿Dónde pongo esto? ¿Acá en mol? ¿Acá? ¿O acá? Dice átomos de fierro. Lo pongo debajo de átomos. Porque se pongo acá. 3 por 10 a la 26 átomos de fierro. ¿Con qué lo relaciono? Porque me preguntan la masa. ¿Con moles o con la masa? ¿Con qué lo relaciono? Lo pongo acá. Miren que me piden la masa. No, acá no lo pongo. No me piden cuántas moles hay. Me dicen cuántos gramos. O sea, cuál es la masa. Entonces le pongo acá X. Miren, o sea, yo puedo relacionar esto con esto o esto con la cantidad de moles. Pero como me dicen cuál es la masa, entonces lo relaciono con masa. 56 gramos, que es un mol, tiene esta cantidad de átomos. ¿Cuántos gramos tendrá esta cantidad? Es una regla de 3. A ver, vamos a hacer esto por esto es igual a esto por esto, ¿no? Sería 56 por 3 por 10 a la 26 es igual a X por 6 por 10 a la 23. ¿Está bien así? Es una regla de 3. Esto por esto es igual a esto por así, ¿no? Despejo el X. X sería igual a 56 por 3 por 10 a la 26 entre 6 por 10 a la 23. Ahora sí puedo dividir esto, ¿no? 10 a la 26, 10 a la 23, 10 al cubo, ¿no? 26 menos 23. Tercia 1, tercia 2. Mitad de 56, 28, mitad 1. Tendría 28 por 10 al cubo. Gramos. ¿Y cuánto es 28 por 10 al cubo? 28.000 gramos. Y esa es la respuesta. O sea, 28 kilos, ¿no? Esa es la masa. 28 kilos, pone por acá. 28 kilos. Por todos lados. Mi pizarra es muy chiquitita. Esa es la masa, ¿ves? Pero miren, relaciono primero, para acordarme, relaciono. No sé cuánto es moles ni gramos, pero sí sé que un átomo es 56 sumas. Un átomo 56. Y un mol de átomos, 56 gramos. Pero un mol de átomos es 6 por 10 a la 23. Relaciono masa con moles o masa con átomos. Masa con átomos. Masa con átomos. Si 56 gramos es esta cantidad de átomos, ¿esta cantidad de átomos cuánto será? Esto por esto es igual a esto por esto y me sale 28.000. O sea, 28 kilos.
En realidad mi varilla no pesa 28 kilos. Demasiado, ¿ya? Esto pesará a lo justo 200 gramos. Pero más o menos esa es la idea, ¿no? O sea, tener una idea de cuántos átomos hay en una varilla, si me dan la cantidad de moles, o de átomos en este caso, o me dan las moles también puede ser. ¿Alguna pregunta? Miren que este cálculo en realidad es algo nuevo para ustedes. Y yo sé que esto cuesta entenderlo, pero hay que hacer varios ejemplitos de esto para que se acostumbren. Olvidemos un poquitito de átomos, porque más adelante se va a utilizar poco, pero de todas maneras tienen que saber que hay una relación directa entre lo que es átomos, lo que es masa y lo que es mol. Las tres están relacionadas. Yo sé cuánto es un mol, sí, una cantidad, un número, 6 por 10 a la 23. ¿Y cuánto pesa eso? 56 gramos. Entonces yo puedo relacionar cuántos moles hay en esto, cuántos moles hay en gramos, o cuántos gramos hay en átomos. O sea, tengo que relacionar tres cosas, o sea, de dos en dos, ¿no? Uno, dos, tres, voy a hacer tres juegos ahí en ese caso, en combinatoria. Entonces vamos a ver lo que dice esta, cómo se hizo esto. De repente Profesor, sí, a ver, dime. no entendí muy bien. ¿Podría explicar? Repetimos de nuevo. A ver, a ver, levante la mano quienes quieren que repita. Ya, pero concéntrense, ¿ya? Concéntrense. Voy a borrar todo de nuevo, ¿ya? Sí, mejor que repita a que pasemos esto. Porque la clase es esto, pues. Si se trata de que esto tenemos que entenderlo, entonces tenemos que entenderlo ahorita. O sea, no se trata de que ya, entonces va a ser otro problema más y no entiendo lo anterior. No, hay que entenderlo desde ahorita. Pero entienden una cosita, que lo que estamos utilizando ahora se utilizan moles y ya no se utilizan muchas UMAS, ¿no? Se utilizan gramos, moles y átomos. O gramos, moles y moléculas. Y es que hablamos de moléculas. A ver, regresemos de nuevo a la pizarra y de nuevo. La pregunta es así. ¿Cuál es la masa de 3 por 10 a la 26 átomos de hierro? De fierro. No sé si lo puedes ver ahí. ¿Se ve, no, Nicole? ¿Cuál es la masa de 3 por 10 a la 26? Es lo que dice. Dice, se tienen 3 por 10 a la 26 átomos de hierro en una varilla de este metal. O sea, en esa varilla que está por ahí, ¿no? ¿Cuál es la masa? O sea, ¿cuánto pesa, no? A ver. Pero, ¿qué es lo que ¿de dónde tengo que partir para saber esto? Tengo que partir de cuánto pesa un átomo de hierro. ¿Cuánto es? Un átomo de hierro, ¿cuánto pesa? En la tabla periódica dice 56 UMAS. 56. No dice UMAS, pero dice 56, ¿no? Pero si hablamos de átomos, dice UMAS. ¿Hasta ahí está bien, Nicole? Yulisa. Paul. Ya, mire, un átomo es 56. Pero yo no quiero un átomo, yo quiero un mol. Un mol de hierro, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto es? Ya no es un átomo, ya no es suma. Ahora es 56 gramos. 56 gramos. ya. ¿Y cuántos átomos habrá en un mol? 6 por 10 a la 23 átomos de hierro. ¿Está bien? Porque un mol es una cantidad, así como 1000 es un millar, un mol es 6 por 10 a la 23 átomos. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está bien? Sí, profe. Ya. Pero a mí me piden la masa, entonces yo tengo que relacionar esto con la cantidad de átomos, con esto. Esto no, pero me sirvió para relacionar. Si 56 es esta cantidad, pues esta cantidad 3 por 10 a la 26 átomos de hierro, ¿cuál es la masa? Por eso le puse ahí, ¿no? 56 es esta cantidad. ¿Cuántos gramos será esta cantidad que está acá? Entonces, en regla de 3, esto por esto es igual a esto por esto. Se cruzan, ¿no? Sería 56 por 3 por 10 a la 26 es igual a 6 por 10 a la 23 por X. ¿No es cierto? ¿Está bien? Regla de 3. Es como si yo dijera que una camisa me cuesta 60 soles. 2 camisas, X. Relaciono. Esto por esto es igual a esto por eso. Lo cruzo, ¿no? Pero yo no quiero esto, yo quiero este X. Entonces el X lo voy a poner acá y esto pasa a dividir. Lo que está multiplicando, acá pasa a dividir. Sería 6 por 10 a la 23 abajo y esto quedaría así, ¿no? Ya está. Esta es la que me pregunta. ¿Cuál es la masa? ¿Cuál es la masa
de esta cantidad de automática. Acá, 10 a la 26 y 10 a la 23, me quedaría 10 al cubo. 26, se restan los exponentes, 10 a la 26, 10 a la 23, 10 a la 26 menos 23. 56 por 3, si quieren lo hago. Sale 168. Entre 6, 28. Esto por esto, entre esto, me sale 28. Gramos. Bien, gramos, se mantiene gramos. Pero 28 por 10 al cubo es 28 y 3 ceros. 10 al cubo dijimos que era 3 ceros. Gramos. Y si yo quiero lo transformo a kilogramos, que sería 28 kilogramos. Entonces, esa sería la respuesta. Yo les pregunto, les digo las dos preguntas, las dos respuestas, porque de repente en un examen más adelante ustedes les van a dar respuestas. 20 kilos, 30 kilos, y no le ponen en gramos. Entonces tiene que haber una relación, ¿no? Un kilogramo es 1000 gramos. Entonces, 28.000 sería 28 kilos. Más o menos así, Nicole. Vamos a hacer más ejercicios más adelante. Sí, profesor. Ya, entonces miren, acá está la regla de 3. 6 por 10 a la 23 es un mol y es 56 gramos. 3 por 10 a la 26, ¿cuántos gramos habrá? Miren que los mol lo he dejado acá en blanco porque no me interesan las moles por ahora. La pregunta me dice masa y yo lo relaciono con masa. Y ahí, no sé, ahí está. 500 gramos salió, está mal eso. Ahí lo arreglan porque esa respuesta está mal. Voy a poner ahí ya. Acá para corregir. Corregir en la 2. En el ejemplo 4, es 28 kilogramos, o 28.000, digamos. Si ahí lo corrigen, ¿ves? De eso por lado. A menos que me haya equivocado. No, sí sale. Sí sale este. A ver. Sí, 3 por... Sí sale 28. A ver, otro. Ahí, y en compuestos, como dijimos en la pizarra, también es igual, ¿no? Miren, acá. Una molécula de agua, 18 UMAS. Y un mol, 18 gramos por cada mol. Por mol. Por eso pongo las unidades. Este peso molecular ahora se va a expresar en gramos por mol, porque vamos a hablar de moles. ¿Ya? Acá era 18 UMAS, es 18 gramos por cada mol. El carbonato de calcio, si ustedes se dan cuenta, calcio es 40, carbono 12, y oxígeno sería 16 más 16 más 16, sale 40, más 12 más 48, 100 UMAS. 100 UMAS. Pero el peso molecular, entonces, expresado en gramos por mol, sería 100 gramos por cada mol. Este es el peso molecular, ¿no? Entonces, lo que yo les pedía hoy día, en el pasito temprano, era expresado en UMAS, ¿no? Porque hablaba de una molécula, peso molecular. Ahora vamos a hablar de un mol, que sería 100 gramos, ¿no? Y acá, el peso de una molécula es 63 UMAS. Ahora, de un mol sería 63 gramos por cada mol. Por supuesto que sí, 63 gramos por cada mol. En 2 moles sería pues el doble, sería 126, ¿no? A ver qué están escribiéndome ahí en el chat. Ya, después lo vemos. Entonces, todo expresado en gramos por mol ahora. A ver, eso. Hallar los pesos o masas molares del ácido férrico, no, el ácido fosfórico, el hidróxido de potasio. Estamos hablando de nombres que ustedes ya lo conocen, ¿no? Ácido fosfórico, hidróxido de potasio y sulfato de calcio dihidratado. El primero ya está hecho. A ver, tenemos 3 hidrógenos, un fósforo, 4 oxígenos. 3 hidrógenos que pesan 1 cada uno, un fósforo que pesa 31 y 4 oxígenos que pesan 16. Total 98. Pero ahora ya no lo expreso en UMAS, lo expreso en gramos por mol. Es el peso molecular expresado en gramos por cada mol. No me dicen cuál es la masa de un mol, me dicen cuál es el peso molecular o peso molar. Entonces, eso de molecular, molar o masa molar es indiferente porque los términos han cambiado, ahora se utilizan masas molares. Hace 20 años se decía peso molecular, después decían otros pesos fórmula. Es igual, sino que lo que importa es cuánto pesa cada uno de estos y sumarlo, ¿no? ¿Cuánto me sale esto? KOH. Miren que las unidades son gramos por mol. 55 gramos. 55, vamos a ver. 57 gramos. 57. A ver. Y de este acá. Pero sería gramos por mol, ¿eh? Porque estamos hablando de un mol. Vamos a ver cuánto sale. Ahí está. 56, total. 39 potasio.
16, un oxígeno, 56, profe. 56 gramos por mol. Miren las unidades, 56 gramos por mol, ¿no? Y el otro, miren que está hidratado, ¿ah? Tengan cuidado. ¿Cuánto pesa el agua? ¿Cuál es el peso del agua? No, del agua, del H2O. 18. 18. Pero acá tengo dos aguas, sería 18 por 36. Y pesen todo esto y le agregan 18. No, le agregan 36. ¿Cuánto sale? Ya no es sumas, ¿ah? Es gramos por mola. Peso molar o masa molar. ¿Cuánto salió? Los otros muchachos, Gamboa, Salas, Ruiz, Ácaro, ¿por qué no contestan? Miren que ustedes, su participación está en blanco. Si de participación no tengo nota, ¿qué pongo? ¿Qué le pongo ahí? Aunque sea, digan, equivóquense, traten de hacer, no necesariamente tienen que hacer correcto. Pero si no hacen nada, no puedo saber qué es lo que está pasando. A ver, tengo calcio 40, azufre 32, tabla periódica, ¿no? 4 oxígenos sería 4 por 16. Más los dos aguas, 2 por 18, sale 172 gramos por mol. Esta molécula, que es dihidratada, tiene 2 moléculas de agua en su composición, tiene un peso molecular de 172 gramos por cada mol. O sea, un mol pesa 172 gramos. ¿Cuánto sería entonces 2 moles de esto? Profe, el agua es 16, no 18. No, el agua es 18, porque mira, tienes 2 hidrógenos que pesan 1, y 16 el oxígeno son 18. O sea, 16 el oxígeno, más 2 aguas, más 2 hidrógenos, que es 1, sería 18. 18 por 2, ¿no? Por 2. Sí, el agua es 18. Acuérdate, el peso molecular del agua es 18 gramos por mol. Ese es un numerito que ya tiene que estar en su cabeza. Más adelante, cuando les digo, ¿cuál es el peso del agua? 18. El peso molecular, ¿no? Molar. O masa molar. ¿Cuál es la masa de 3 moles de hidróxido de sodio? A ver. Pueden hacer una regla de 3, ¿ah? Un mol, tanto. 3 moles, tanto. ¿Cuánto sale? A ver, Muñoz. Olano. Nayeli Díaz. Gutiérrez, menos mal que estuviste. Nayeli Gutiérrez. Qué bien. 120 gramos. A ver, ¿quién más dice? Carvajal. Ruiz. Pacheco. Pacheco está muda. Pero en clase sí está conversando todo el día. Fuentes. Carrillo. Daniel Ruiz, ¿cuánto sale? Vamos a ver si están entendiendo. Patrick Cana también. Gamboa. Están escribiendo. Sodio, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 120. ¿Quién es? Daniel Ruiz. Eric García. Ah, ya. Sí, podría ser, ¿no? Vamos a ver. Sodio es 23, oxígeno 16 y hidrógeno 1, sale 40. 40 gramos, 1 mol. 3 moles, triple, ¿no? Ahí vamos a ver. Esto. Peso molecular del hidróxido de sodio es 23 más 16 más 1, 40 gramos por mol. 40 gramos es 1 mol. 3 moles, el triple, 320 gramos. Ya. De repente no lo entienden mucho con la formulita, ¿no? Pero relaciónenlo como una regla de 3. A ver, si yo agarro el peso de esto, sería 23 más 16 más 1, sale 40 gramos. 40 gramos es 1 mol. ¿Cuánto será? 3 moles, una regla de 3, ¿no? 40, 1 mol, 80, 2 moles, 120, 3 moles. Sí, o si no, utilicen la formulita que les puse hace un ratito, ¿no? El número de moles es igual a ¿qué? A la masa entre peso molecular. Vamos a salir un ratito de la pizarra para que podamos hacerlo con la formulita, porque la formulita también se puede utilizar a cada rato y hay que entenderla también desde ahorita. A ver, vamos a borrar esto un ratito. A ver, un rato. Mientras tanto, vayan haciendo el otro problema. Los que ya hicieron esto. Y me dicen la respuesta.
A ver, la fórmula es así. Número de moles es igual a la masa entre peso molecular. Ya. Número de moles, ¿no? Moles. ¿Cuántos moles hay? 3. ¿Cuál es la masa? ¿Cuánto es la masa? No sé, no lo conozco. Pero el peso molecular del NaOH, ¿cuánto es? 23, 16, 1. Y O sea, 1. o sea, sale 40 gramos por mol. Ya. Entonces, la formulita me dice, número de moles es igual a masa entre peso molecular. Entonces, hagamos como un triangulito, ¿no? Me pongo arriba, como en física, en MRU, ¿no? Algo así. Masa, acá moles y acá peso molecular. ¿Me piden la masa? No, sí, la masa. Entonces, la masa vendría a ser igual a número de moles por peso molecular, ¿no? Acá, esto es igual a esto por esto. Masa vendría a ser igual al moles, 3, por el peso molecular 40, 120 gramos. Este triangulito no lo he puesto en las fichas. Ustedes tienen que ponerlo. Pero no le puse porque en realidad no se utilizan muchas fórmulas, se utiliza una regla de 3, ¿no? Mira, si 40 gramos es un mol, ¿cuánto será? 3 moles. O sea, es el triple. O sea, no necesitamos fórmulas, pero si quieren las ponemos ahí, ¿no? Así las necesitamos. ¿Cuánto sale el otro? Acá ya tenemos que relacionar partículas con masa. Así que ya no utilizamos moles, sino partículas con masa, como el anterior problema, ¿no? A ver, vamos a ver. Esto está siendo grabado, así que si ustedes no lo han copiado o lo querían copiar, tienen tiempo. Oye, ¿verdad? Estoy hablando como un robot y no sé ni qué hora será. 9:51, se nos ganó la hora. Ya, entonces seguimos así nomás. Ahí está. Carbonato de calcio es 40 por 2, más 12 más 48 sale 100. Mire, 100 gramos por mol. Entonces relaciono 500 gramos, 100 gramos, entonces 500 gramos sería 5 mol. ¿Cuántos átomos? Pero la pregunta es átomos, dice. Entonces, 500 gramos vendría a ser igual a 5 moles. Pero 5 moles significa 5 por el numerito de Avogadro. Entonces, en 15 moles, acá es en 5 moles, acá está mal, en 5 moles, corrijamos acá, en la número 7. Sería he puesto 15. Acá debió haber, acá hay un error. Acá salió 5 moles y he puesto 15 moles, no sé por qué. Acá sería 5, acá sería 5 por 6, y acá sería 3. 30, ¿no? 30. Profesor, Sí. el 15 no sería porque pide oxígeno y el numerito que está debajo de Ya, los claro, tienes tres puede ser el razón. 15. Sí, está hablando del oxígeno. Sí, estamos hablando del oxígeno. Si no leí la pregunta. Dice, ¿cuántos átomos de oxígeno? Ya, entonces, en una molécula hay 3 átomos de oxígeno. Entonces, pero quiero ver cuántas moles de carbonato hay en estos 500 gramos. Entonces, en 500 gramos hay 5 moles, pero en 5 moles hay 15 moles de oxígeno, tiene razón, o sea, no es 15 átomos, 15 moles, ¿no? Y 15 moles es 15 por el número de Avogadro, no sé, 15 Na átomos de oxígeno. O sea, 15 por 6, por eso sale 23, ¿no? O sea, si a mí me ponen esta respuesta, la marco. Si me ponen la de abajo, también la marco. O sea, depende de la unidad que ustedes utilicen. Estamos con la hora, así que vamos a seguir. Ya, si esto no se entiende, a las 6:30 hoy día, por si acaso, voy a conectarme, ¿no? Y esta es la tarea. Entonces, si hay tiempo, tenemos 7 minutos. Esto que está acá solamente les voy a explicar, ya saben ustedes que tienen que hacerla, mandarla, no hay nada del otro mundo. Mire, masa molecular, masa molar del aluminio, ya no estamos hablando de UMA, estamos hablando de esto, ¿no? Busquen en la tabla periódica y lo expresan en gramos por mol. Peso masa molar en este caso. Acá, así como hicimos la semana pasada, que poníamos UMAS, ahora utilizamos gramos por mol. Es lo mismo que han hecho la semana pasada, pero ya no estamos expresando en UMAS porque estamos hablando de masas de moles, ¿no? Se expresen en gramos por mol. Igualito acá, está fácil. ¿Cuál es el número de Avogadro? Lo marcan acá. Y aquí también, ¿no? Igualito, relaciones. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en un mol de HNO3? ¿Cuántos habrá aquí? A ver. En una molécula hay 3 oxígenos. En un mol de moléculas, ¿cuántos habrá? Acá, un compuesto CH3CO, CH3CHO, tiene una masa de, ahí en la masa molar,
pero exprésenla en gramos por mol, ¿ah? Ya no en UMAS. Igual. ¿Cuántas moles hay? Agarren esto, el peso molecular, utilicen la formulita que hemos hecho hace un ratito y ahí en las moles, ¿no? Moles es igual a masa entre peso molecular. Necesito peso molecular o peso molar. ¿Qué masa tiene 3 moles? Igualito. Tengo la masa, tengo 3 moles, hallo el peso molecular de esto y utilizo mi formulita. Esto es importante para que ustedes practiquen. Si se equivocan acá, a buena hora, equivóquense ahorita, porque más tarde ya no se va a poder, más tarde esto tiene que saberse sí o sí. Todos ustedes tienen que saber expresar gramos por mol, tienen que saber sacar pesos moleculares de cualquier compuesto o de elemento simple. Del aluminio ya sabemos que es 27 gramos por mol. De este compuesto sería 12 por 3 más 8 por 1 y lo expreso en gramos por mol, etc., ¿no? Algo así. Entonces, ¿alguna pregunta antes de terminar? Tienen que mandarlo. Esto sí o sí, es la segunda tarea. Mire, ya les dije hace un ratito, solamente tengo tarea de los 29, 7 tareas. Sí, ¿Profe, podría explicar la 8? la 8. La 8 dice, ¿qué masa tiene? Ya, tengo el número de moles. Voy a poner en la pizarra un poquitito, a ver, para que tengan una idea. Moles, 3. ¿No? Masa, no sé, no lo conozco. Y necesito el peso molecular. ¿De qué compuesto? De C3H8. Hallo esto. Y aplico. Me piden masa. Masa es igual a moles por peso molecular. ¿Está? Moles, 3, y tengo que hallar esto. Ahí en esto lo multiplico. ¿Y salió? En gramos. Pero tiene que ser el peso molecular. Y ahora sí. Terminamos esto, y esta es la pregunta que yo les dejé hace un ratito. Si quieren las copian. Miren, los que han hecho, los que no han dado examen o los que han dado y no contestaron, tienen una posibilidad. Me dan los pesos moleculares de todo lo que está aquí y les pongo nota. Si no, les voy a tener que poner lo que corresponde. Solamente me han contestado, de los 22 que había inicialmente, me han contestado 12. 10 no han contestado. Así que ya tienen. Está grabado, así que es evidencia. Pesos moleculares de estos 7 compuestos, los ponen con su tarea y tienen una nota del examen, para no salir desaprobados. Porque estamos en segundo bimestre y ahora sí cambió. Ya no es como el bimestre pasado que se marcaba acá en Zoom y ahorita ya no me olvido de mis tareas y lo hacemos juntos. Ya no podemos hacer eso. Ahora tienen que trabajar ustedes un poco más. ¿Y se terminó? ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Un ratito voy a dejar esta pantalla. Algunas personas están escribiendo. Entonces voy a dejar un ratito esta grabación. Voy a pausar esto.